Una vez un nativo americano dijo, "Nadie es ilegal en tierras robadas". Esta frase resume siglos de despojo y resistencia. Los nativos americanos, los primeros habitantes de estas tierras, vivieron en armonía con la naturaleza durante milenios, desarrollando culturas profundas y diversas. La llegada de los colonizadores significó la pérdida de sus tierras, su soberanía y muchas vidas, mediante guerras, desplazamientos forzados y tratados incumplidos. En su cosmovisión, la tierra no se posee, se cuida y respeta. Esta idea contrasta con la apropiación y explotación introducidas por los colonizadores. Hoy, la frase adquiere fuerza frente a las políticas migratorias actuales. ¿Cómo llamar ilegales a quienes cruzan fronteras creadas por invasores? Las comunidades indígenas aún luchan por sus derechos, preservando sus culturas y protegiendo la tierra. Este llamado nos obliga a reconocer la injusticia histórica, a honrar a los verdaderos dueños de estas tierras y a construir una sociedad consciente y justa. Poco se habla de esta tribu floridiana que, a pesar de su triste extinción, enfrentó ferozmente el asedio de colonizadores y nativos. Los Apalaches, guardianes de las fértiles tierras del norte de Florida, se alzaron con valentía contra la invasión de los hombres de hierro. En 1528, sus arcos cantaron en los bosques cuando Pánfilo de Narváez intentó someterlos, y en 1539, las lanzas de Hernando de Soto chocaron con la resistencia indomable de los guerreros apalaches, quienes, a pesar de su inferioridad armamentística, lucharon con astucia y honor. Bajo el cielo de sus tierras, se erigieron las misiones españolas, donde los apalaches fueron evangelizados, adoptando en parte el cristianismo, pero sin renunciar del todo a su espíritu ancestral. Sin embargo, la traición del destino llegó en 1704, cuando los ingleses y los Creek arrasaron sus aldeas, destruyendo su mundo. Hoy, la memoria de los apalaches yace en los nombres de los ríos y montañas, sus espíritus inmortales susurrando en el viento, recordándonos que alguna vez resistieron, no solo por su tierra, sino por su identidad y legado eterno. Este que ven aquí es el nativo más famoso de Estados Unidos y tuvo un final muy triste. Toro Sentado, aunque fue derrotado en la guerra, fue artífice de la derrota más sonrojante al ejército americano, la batalla de Little Bighorn. Capturado, fue obligado a vivir en una reserva, marcada por la pobreza. Buffalo Bill, un showman, lo invitó a unirse a su Wild West Show, donde recreaba su historia ante un público que lo veía como una curiosidad. Los espectadores lo insultaban, incapaces de olvidar la humillante derrota que él había infligido. A pesar de la aparente sumisión, Toro Sentado nunca dejó de luchar por la dignidad de su pueblo. En 1890, entre sus seguidores, surgió un movimiento de independencia, la llamada Danza de los Espíritus. Las autoridades lo apresaron para arrancar de raíz el creciente movimiento. El 15 de diciembre, mientras la tensión crecía, Toro Sentado enfrentó a sus captores con firmeza. «Hagan de mí lo que quieran», les dijo. Para él, a sus 59 años, era un buen día para morir. Pronto se reunieron 150 Sioux alrededor de los agentes, alarmados porque se llevaban a su jefe. Nadie está seguro de quién fue el primero en disparar, pero pocos minutos más tarde, Toro Sentado y 12 de los suyos yacían muertos. Toro Sentado fue asesinado, cerrando así con sangre y tristeza la historia de uno de los más grandes defensores de su pueblo. Este hombre traicionó a su pueblo y pagó un alto precio por ello. William McIntosh, un líder Creek de sangre mixta, pasó a la historia no como un héroe, sino como un hombre cuya ambición lo llevó a traicionar a su propia gente. La nación Creek, una confederación indígena que ocupaba gran parte de Georgia, Alabama y Florida, había luchado durante generaciones por proteger sus tierras y tradiciones. Sin embargo, McIntosh, nacido entre dos mundos, aprovechó su linaje europeo y nativo para ganar poder e influencia. Sucumbió al encanto de las promesas de riqueza y prestigio que ofrecían los colonos estadounidenses. Su nombre quedó manchado para siempre con el Tratado de Indian Springs de 1825. En un acto que muchos consideran la máxima deslealtad, McIntosh cedió enormes extensiones de las tierras ancestrales Creek a cambio de dinero y beneficios personales, ignorando la oposición de sus líderes tribales. El amanecer del 30 de abril de 1825 fue su último. Un grupo de guerreros Creek irrumpió en su hogar, ejecutando la sentencia de muerte que el Consejo había dictado por su traición. McIntosh murió no como un líder, sino como un recordatorio de lo que cuesta olvidar a los tuyos por intereses personales. Para los nativos americanos, el lobo no era solo un animal, era un espíritu sagrado, un maestro de la vida y un vínculo con lo eterno.
En su andar silencioso veían sabiduría, y en su aullido, una plegaria que ascendía a la luna, conectando el mundo terrenal con lo divino. La manada representaba la fuerza de la comunidad, la lealtad y el sacrificio, un espejo de los valores que sostenían a sus propios pueblos. El lobo era protector y guía, un guardián de los caminos del espíritu, capaz de atravesar el velo entre los mundos. En su mirada brillaba la esencia de la libertad, esa que se obtiene al vivir en armonía con la tierra. En las historias de los ancianos, se decía que los lobos enseñaban a los guerreros a ser valientes, a los líderes a ser sabios, y a todos a respetar el delicado equilibrio de la naturaleza. Así, el lobo era mucho más que un ser vivo, era el eco eterno de los dioses, el alma misma de la tierra que latía en cada corazón. Imagina que eres un joven nacido en Maryland, formas parte del ejército británico y no puedes aguantar la injusticia que ven tus ojos. Esto resume la vida de William Augustus Bowles. A los 14 años, Bowles desertó del ejército británico y encontró refugio entre los Muscogee Creek. Adoptó su cultura, se ganó su confianza y llegó a ser un líder respetado. En 1795, proclamó el estado de Muscogee, una nación nativa independiente con bandera y constitución propias, declarándose director general. Con un ejército de guerreros nativos, esclavos liberados y colonos, Bowles atacó rutas comerciales españolas y enfrentó al monopolio británico de Panton, Leslie and Company, que explotaba a las tribus. Incluso llegó a declarar la guerra a España, desafiando las potencias coloniales. Su audacia lo convirtió en un hombre buscado, traicionado por un alto precio y enviado a España. Allí, rechazó sobornos del rey Carlos IV. Aunque escapó y regresó para continuar su lucha, fue nuevamente traicionado en 1803 y encarcelado en el Castillo del Morro, en La Habana. Allí murió en 1805 tras una huelga de hambre, defendiendo su visión hasta el final. Bowles casi logró lo imposible, una nación nativa libre en medio del choque colonial. El 29 de noviembre, Día de la Herencia Indígena, nos invita a detenernos, reflexionar y honrar la riqueza cultural, espiritual y ancestral de los pueblos originarios. Este día no solo es una fecha en el calendario, sino un llamado a recordar que la historia no empieza con la colonización, sino con civilizaciones profundas y sabias que vivieron en armonía con la tierra, respetándola como un ser vivo. En cada danza, en cada canto y en cada relato transmitido de generación en generación, resuena el eco de una resistencia inquebrantable. Es un recordatorio de que, a pesar de siglos de despojo y opresión, las raíces indígenas siguen vivas, floreciendo con fuerza en cada rincón del continente. Hoy celebramos su legado, su lucha y su sabiduría como custodios de la tierra. Reconocer la herencia indígena es también un acto de justicia, un homenaje a quienes nos enseñaron que la verdadera grandeza no reside en la conquista, sino en la coexistencia. Que sus voces sigan iluminando nuestro camino. ¿Realmente sabes por qué se celebra el Día de Acción de Gracias? ¿Y si te digo que no tiene ninguna connotación religiosa y que está muy ligado a los nativos americanos? En 1621, en las tierras inhóspitas de Plymouth, los peregrinos, recién llegados a América, enfrentaron un invierno cruel que casi los llevó a la extinción. Fue entonces cuando los Wampanoag, liderados por Massasoit y guiados por Squanto, les tendieron la mano. Con sabiduría ancestral, les enseñaron a sembrar maíz, cazar y pescar, transformando el desespero en esperanza. Al llegar el otoño, tras la primera cosecha exitosa, ambos pueblos, tan distintos en origen y creencias, compartieron un banquete que duró 3 días, celebrando la abundancia y la vida. Esa unión fugaz marcó el origen de esta festividad, una que hoy evoca gratitud, pero que también honra el legado de los nativos americanos, quienes, con su generosidad, garantizaron la supervivencia de los peregrinos. Así, Acción de Gracias es un tributo a la cooperación y la resiliencia en medio de la adversidad. ¿Sabías que en América no existían los caballos? Estos animales fueron traídos por los conquistadores españoles en el siglo XVI, quienes los usaron como una herramienta crucial para la exploración y conquista. Sin embargo, tras su llegada, los caballos no solo marcaron la historia de los colonos, sino también la de los pueblos indígenas. Los primeros jinetes americanos fueron los pueblos nativos del suroeste, como los apaches y navajos, quienes aprendieron rápidamente a domar y usar los caballos, transformando su movilidad y habilidades en la guerra. Con el tiempo,
Los comanches se destacaron como los jinetes más hábiles del continente. Dominaron los caballos con una destreza que superó incluso a los europeos, combinando velocidad, maniobrabilidad y precisión en combate. Su maestría les permitió expandirse por las grandes llanuras, convirtiéndose en una potencia temida. Los caballos, originalmente símbolos de poder europeo, se convirtieron en un emblema de resistencia y adaptación para los primeros jinetes americanos. ¿Sabías que los nativos americanos llegaron a usar armas de fuego? A diferencia de otras tribus del continente, las tribus norteamericanas lograron incorporar estas armas en sus tácticas, una decisión que prolongó su resistencia contra las potencias coloniales. Los iroqueses, estratégicos y decididos, intercambiaron pieles por mosquetes con los europeos, transformando sus guerras tribales y enfrentándose a sus rivales con una fuerza renovada. Los comanches, señores de las llanuras, fusionaron rifles con su dominio ecuestre, sembrando el terror en los territorios y dejando una marca imborrable en los soldados que osaban invadir sus tierras. Los Sioux, fieros en su espíritu guerrero, usaron las armas de fuego para resistir, con una determinación implacable, los avances del ejército estadounidense. En cada valle, desierto y llanura, resonaba el eco de estas armas, ahora parte de sus vidas y lucha por la libertad. Fue una era donde la pólvora y el coraje se unieron en una danza épica por la supervivencia. Jerónimo, el gran líder apache, es, según algunos, un héroe nativo o un villano despiadado. Para su pueblo, representó la última gran resistencia apache, defendiendo con fiereza sus tierras y su gente. Como último gran líder nativo en ser capturado, luchó hasta el final contra la expansión estadounidense. Sus tácticas en el inhóspito suroeste hicieron de él una figura legendaria, inspirando a los apaches y atemorizando a sus enemigos. Para el gobierno estadounidense de la época, sin embargo, Jerónimo era un villano que debía ser controlado. Fue perseguido y capturado, convertido en prisionero de guerra junto con su grupo, y su figura fue demonizada en los medios. Los colonos lo veían como una amenaza. Sus incursiones se interpretaron como actos de brutalidad, pero para los apaches, su lucha simbolizaba algo más grande, la defensa de su tierra y cultura ante un mundo que los empujaba hacia la extinción. Hoy Jerónimo es recordado como un héroe de la resistencia indígena. Héroe o villano, depende de qué lado de la historia quieras estar. Para ti, ¿es un héroe o un villano? Estos nativos americanos lucharon contra 3 ejércitos. Los apaches, valientes y feroces guerreros, enfrentaron primero a los colonizadores españoles, quienes intentaron someterlos con misiones y campañas militares. Cuando México se independizó, los apaches siguieron luchando contra el ejército mexicano, atacando asentamientos para defender su tierra y subsistir. Finalmente, resistieron con obstinación al poderoso ejército de los Estados Unidos durante las guerras apaches, desplegando brillantes tácticas de guerrilla y aprovechando el conocimiento de su territorio para luchar por su libertad. Líderes legendarios como Jerónimo y Cochise se alzaron en defensa de su pueblo, personificando la resistencia y la determinación. A pesar de sus victorias, la captura de Jerónimo en 1886 marcó el fin de su lucha. Forzados a reservas, los apaches enfrentaron la pérdida de sus tierras y tradiciones. Pero su legado de coraje y lucha persiste como un testimonio de su espíritu indomable y su vínculo con la tierra ancestral. ¿Sabes cuáles son los verdaderos nativos de la Florida, los originales? No son ni los seminoles ni los Miccosukee, son los Tequesta, quienes dieron vida al nombre de Miami, y seguro no sabes que terminaron sus vidas en Cuba. Esta antigua tribu habitaba el sureste de Florida, mucho antes de que los europeos llegaran, adaptados a los ríos, lagunas y manglares de la región. Los Tequesta llamaban Mayaimi al gran lago que hoy conocemos como Okeechobee, que significa agua grande. Con la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, comenzaron a registrar el nombre y contacto con los Tequesta, pero con los europeos también llegaron enfermedades devastadoras. La tribu, diezmada, perdió la capacidad de resistir y fue finalmente evacuada a Cuba en el siglo XVIII. Mientras los seminoles y Miccosukee llegaron más tarde a Florida, la huella de los Tequesta quedó en el Miami Circle y el nombre de la ciudad como un eco de los primeros pobladores de estas tierras. Los Miccosukee viajaron a Cuba y se reunieron con Fidel Castro en 1959. Los Miccosukee, una tribu nativa de Florida, después de resistir años de la expansión estadounidense,
y de permanecer aislados por más de un siglo, decidieron reunirse con Fidel Castro en busca de un reconocimiento internacional. Liderados por Buffalo Tiger, un destacado miembro de la tribu, llegaron a La Habana con la esperanza de que Castro respaldara su derecho a ser considerados una nación soberana dentro de Estados Unidos. En un movimiento sorprendente, Castro otorgó su apoyo, reconociendo oficialmente a los Miccosukee como un pueblo independiente. Este acto de diplomacia desafiante puso en jaque a las autoridades estadounidenses, pues una nación extranjera había validado la autonomía de un pueblo indígena en su propio territorio. Presionado por el impacto internacional de este reconocimiento, Estados Unidos finalmente les otorgó el estatus de tribu independiente en 1962, permitiéndoles autogobernarse y proteger sus tierras en los Everglades. Los seminolas son la única tribu nativa americana que jamás fue derrotada por Estados Unidos. A lo largo de 3 brutales guerras, esta feroz tribu de Florida luchó sin descanso para defender sus tierras en los traicioneros pantanos de los Everglades. Liderados por guerreros legendarios como Osceola, los seminolas se enfrentaron a un ejército mucho más grande y mejor armado, pero utilizaron su conocimiento del terreno para lanzar ataques sorpresa con tácticas de guerrilla. Aunque muchos fueron forzados a marchar al exilio en Oklahoma, un grupo resistió, escondido entre los pantanos, y nunca firmó un tratado de rendición. Su historia es una de las más extraordinarias de resistencia en la historia de América del Norte, un símbolo de coraje y perseverancia frente a la opresión. Los seminolas no solo sobrevivieron, sino que permanecieron invictos, desafiando al poder estadounidense hasta el final. Sus ataques eran rápidos y devastadores. Aldeas destruidas, caballos robados y prisioneros llevados. Las fronteras mexicanas temblaban ante su paso. Los comanches, guerreros implacables, dominaban las vastas llanuras del norte de México, creando un imperio que se extendía desde Texas hasta Nuevo México. El gobierno, desesperado, ofrecía recompensas por sus cabelleras, pero ni el miedo ni el dinero los detenían. Liderados por figuras como Cuerno Verde, se convirtieron en sinónimo de terror, arrasando todo a su paso. Durante décadas, sus incursiones frenaron el desarrollo del norte de México, dejando una herida que jamás se borraría. La guerra contra los comanches fue brutal, marcando para siempre la historia de un país. Los navajos, una tribu históricamente marginada, se convirtieron en héroes inesperados de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. A través de su lengua ancestral, crearon el Código Navajo, un sistema de comunicación indescifrable que resultó crucial para la victoria aliada. Aunque habían sido oprimidos y olvidados por su propio país, 29 guerreros navajos, conocidos como Code Talkers, idearon un código tan ingenioso que los criptógrafos japoneses no lograron descifrarlo, incluso en batallas clave como Iwo Jima. Estos hombres utilizaron su idioma, que en el pasado fue prohibido y despreciado, para enviar mensajes vitales que guiaron maniobras decisivas, salvando miles de vidas. Pese a su sacrificio y heroísmo, Estados Unidos tardó años en reconocer su contribución. Hoy, el legado de los Code Talkers es imborrable, y su valentía y astucia dejaron una marca eterna en la historia militar mundial, demostrando que una tribu oprimida puede cambiar el destino de una nación.